Buenas noches, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos están felices de que Cristo nos hizo libres? Amén. Vamos a orar para comenzar la enseñanza de esta noche. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea hablando a nuestra vida. ¿Cuánto les gusta que el Espíritu Santo les hable? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu grande amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Estamos aquí, Señor, delante de ti, ante el trono de la gracia. Y te damos muchísimas gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú nos estás incomodando, nos estás sacando del confort, de estar quietos, de estar estancados, Señor. Nos estás inquietando por el Espíritu de Dios, para que podamos, Señor, llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Te doy gracias, Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles a Cristo, que tú nos reveles tu palabra, que tú nos reveles al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches para los hermanos que están conectaditos, un abracito allá en su casa. Bien, el tema de esta noche, como estamos tratando todo lo que es la evangelización, y el tema de esta noche lo he titulado ¿Por qué debemos evangelizar? El primero que nos dio el ejemplo, por decirlo así, fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, y Él vino en persona, Él se hizo carne, Él era el Verbo, dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y vamos a leer Primera de Timoteo 1:15. Quiero que abra su Biblia allí, en su Biblia, por favor, Primera de Timoteo 1:15. Dice la palabra del Señor: ¿por qué es importante o por qué debemos predicar el Evangelio? Y vamos a mirar qué nos dice Primera de Timoteo 1:15. ¿Ya todos estamos ahí? Para que lo leamos. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Aleluya. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esas palabras las dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Primero porque es lo único que al hombre le puede salvar la vida, es Jesucristo. Esa es una de las razones por las cuales es demasiadamente importante predicar el Evangelio. Primero, porque es palabra fiel y digna. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Dice que la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? Salvación.
Necesitamos a Cristo, pero como ya nosotros lo tenemos, ya nosotros somos salvos, ya estamos allá por la fe, dice la palabra del Señor, que nosotros estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Hermanos, el Espíritu Santo nos va a sacar de la silla. Usted y yo no vamos a seguir encerrados en las cuatro paredes, y mucho menos sentados sin producir, porque Dios es un Dios de producción. ¿Cuántos creen que Dios no se está quieto? Amén. El Espíritu Santo no se queda quieto. Entonces el Espíritu Santo nos está inquietando a evangelizar. Si nosotros no vamos a evangelizar, estamos cometiendo un agravio, estamos cometiendo pecado espiritual, que no estamos hablando de la salvación, de lo que nos está hablando Primera de Timoteo 1:16. Vamos a mirar también la palabra del Señor en Lucas capítulo 19:10. Y todos los vamos a leer. Si no tienes Biblia, está ahí al frente, pero vamos a leerlo. Lucas 19. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en un momento dado el Espíritu Santo los despierta en la noche preocupados porque usted no ha evangelizado? Levante la manita. 2. Wow. 3. Conmigo 4. Hermanos, nosotros no podemos seguir sin ser productivos en el reino de los cielos. ¿Qué pasa cuando un hijo crece en la casa y llega a los 30 años y usted todavía le da la comida, a no ser que esté estudiando en la universidad? ¿Qué pasa? Se torna un problema, ¿cierto? Ahora, si los hijos están en casa y están trabajando, ya son mayores de edad y están aportando a la casa, no hay ningún problema, pero aún así usted los tiene que instar a salir de la casa, a que hagan su propia vida, porque si no después a ustedes se les va a volver un problema. ¿Quiénes de los padres no incomodamos a los hijos cuando ya es tiempo? No los vamos a incomodar a los 13, 14, 15, 18, no, sino ya a una edad que ya los vemos que ya están capacitados para que ellos formen su vida. En Estados Unidos, un niño de 16 años ya es prácticamente mayor de edad. A los 16 años ya tiene licencia de conducción, tiene carro, porque ellos trabajan y consiguen sus carros, porque en Estados Unidos no se puede vivir sin carro. Tienen que tener carro para transportarse. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que incomodarnos. Si usted no está siendo incomodado porque no ha predicado el evangelio, debe decirle: Espíritu Santo, yo estoy dormido espiritualmente y quiero que pongas el deseo que tú tienes para el hombre y la mujer, para que yo vaya y diga qué es lo que necesita la gente para ser salva. Amén. ¿Ya leímos Lucas? No. 19:30. Dice la palabra del Señor, 1, 2 y 3, diciendo: id a la aldea de frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desaltadlo y traerlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor
lo necesita. ¿Qué es lo que necesita el Señor? En ese momento necesitaba un burrito, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué necesita el Señor? De nosotros. No es que Él no lo pueda hacer, claro, Él lo puede hacer. Pero ¿a quién le dejó el ministerio de la reconciliación? A nosotros, a la iglesia. Porque si nosotros no evangelizamos, la iglesia muere. ¿Qué pasa si un sembrador, un agricultor no siembra? No hay cosecha. Si usted no siembra nada, nada va a recibir. Pero el agricultor, él siembra. Y ahora, ¿qué pasa cuando él siembra la semilla? ¿Qué le pasa a la semilla? ¿Cómo? Pero antes de germinar, ¿qué hace? Muere. La palabra de Dios dice que cuando la semilla es sembrada, la semilla muere y luego da vida. ¿Quién nos da vida a nosotros? Cristo. Cristo es el que nos da vida a nosotros. Jesús vino para salvar a los perdidos. ¿Cuántos éramos perdidos? Todos. Todos estábamos perdidos. Por eso Jesús vino al mundo y se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida y salvación. Yo no me imagino, hermanos, que nosotros vayamos a pasar una eternidad sin Cristo, que vayamos a morir y no estemos seguros de nuestra salvación y haber compartido con otros esa gran noticia que es que Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Cuando Jesús vino a salvar a los pecadores, esa fue la misión principal de Él, rescatar a todos los perdidos. Pero mucha gente no le cree a Jesús. Mucha gente no cree en el Señor Jesucristo. Rechazan el mensaje del amor. Rechazan la vida. Rechazan al que todo lo dio en una cruz y nos limpió con su sangre preciosa. Ahora, Jesús escoge a un grupo. ¿Cuántas personas eligió Jesús? ¿Cuántos fueron? 12. No les dé miedo decir, hermanitos. 12. ¿Para qué los escogió? Para que los siguieran. Andaron con Jesús. Comían con Jesús, dormían, platicaban. A veces Jesús tenía que jalarles las orejas. No podían orar una hora porque se quedaban dormidos. Pero ¿quién era el ejemplo a seguir? El Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesucristo. A Jesús yo creo que no se le quedó a ninguno de los cuales el Padre le entregó, sino que Él anduvo por aldeas, por pueblos. No sé no recuerdo, pero cuando Jesús visitó a la samaritana, a la mujer samaritana, ¿cuántos días caminó? Juanquita, ¿sabe? Es que el pastor no está. Como un día creo que fue, más o menos un día de camino. Y no había ningún vehículo. El Señor Jesús no tenía riquezas. El Señor le dijo a un hombre, yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Los pájaros tienen su nido, pero yo no tengo dónde descansar. Y a veces el Señor, cansado de tanto caminar con sus discípulos, se hacían debajo de un árbol y allí podían descansar con Cristo, porque se cansaban físicamente.
Entonces Jesús escogió a 12 hombres para que le recibieran, para que compartieran el mensaje, para que lo extendiéramos. Para eso es que vino Jesús, para que nosotros podamos extender las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice el Señor cuando habla de qué hermosos son los pies? ¿Se acuerda? Esa canción tan linda. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y cuál es la paz? Las buenas nuevas de Jesús. Y él luego dice, enciende una luz. ¿Cómo es que sigue? Déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar. Oiga, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Y dice el Señor, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Hace años yo vivía abajito de Viva, aquí el centro comercial, teníamos la casa ahí cerca de Viva, y yo era porque he menguado en cuanto a la evangelización. Y una vez estaba una señora leyendo una parte de la Biblia en Isaías, una vecina que quedaba un poquito retirada de mi casa, y ella estaba leyendo la Biblia. ¿Y se acuerda cuando Felipe? ¿Qué pasó con Felipe? ¿Fue enviado a dónde? ¿Y cuál fue la pregunta de Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Y el Señor me llevó a hacerle esa pregunta a esa persona. ¿Entiendes lo que lees? Porque a veces no entendemos. Hay muchas personas que leen la Biblia, aunque no son creyentes, y dicen, pero yo no la entiendo. Yo no entiendo qué es eso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que cuando uno está en la carne no entiende las cosas del Espíritu, sino cuando uno vive en el Espíritu es cuando entiende las cosas del Espíritu. Vamos a mirar Mateo 4:19. El tiempo es muy rápido, va a toda. Mateo 4:19. Vamos a leer el 18 y el 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dice, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación a los necesitados, porque también Dios lo hizo con nosotros a través de otras personas. Por eso hoy en día podemos confiar en el Señor. El último grupo que le siguió a Jesús hasta el monte donde tomó lugar su ascensión al cielo, recibió este mandamiento en Mateo 28. Vamos a Mateo 28, que ese es muy conocido por todos, pero lo vamos a leer, porque a veces nos aprendemos los versículos y no le tomamos interés a lo que dice el Señor en su palabra.
Mateo 28, 18 y 19. Dice la palabra del Señor. El 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les habló diciendo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tienen que hacerle? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos también el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ¿quién? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué pasa cuando usted se desplaza a predicar el evangelio a otras personas? Jesús va con nosotros. Él no nos deja solos. Él va con nosotros, porque a eso vino Jesús, a traer el reino de Dios a la tierra. Y por eso Él dice que Él no nos dejará solos en ningún momento. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos. ¿Qué dice Hechos 1, 8? Mire lo que dice aquí. Léalo conmigo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder es que cuando nosotros estamos naturalmente, por más que hablemos de Jesús, no vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo. ¿Sabe que hay que orar para que el Señor nos dé poder cuando nosotros hablamos de Cristo? Porque Pablo dijo, no hablo con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque no es ¿con qué? ¿Cómo es que dice el versículo? No es con espada, no es con ejército, sino es en el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. Entonces, porque cuando uno sale, uno se enfrenta a demonios, no que las personas sean demonios, pero ustedes saben que los demonios son tremendos. La palabra del Señor dice que Satanás viene y roba la palabra que ha sido sembrada. Entonces tenemos que estar orando para que haya el poder de Dios en nosotros. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí sí somos testigos. O sea que si nosotros no estamos siendo testigos del Evangelio, no estamos hablando de Jesús, pueda que no esté en nosotros el Espíritu Santo. Tenemos que tener muy presente al Espíritu Santo en la evangelización. No podemos hacerlo en la carne, porque en la carne nada pasa. Por eso el Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y eso sí que le preocupa a uno como pastor. Yo le digo al Señor, líbrame, Señor, de trabajar en vano, porque si Jehová no edifica la casa, en vano
trabajamos. Pero si es Él que está en el asunto, entonces viene la gloria del Señor sobre los incrédulos. Hechos 1:8 dice, esto significa ser como Cristo, cuando habla de que seamos llenos del Espíritu, quien vino para salvar a los perdidos, para buscar a los descarriados, a los necesitados, a los que estaban presos por el diablo, porque a eso vino Cristo, a librarnos de la muerte, del poder de la muerte, del poder de Satanás, de nuestra carne, de nuestra vana naturaleza. Por eso vino Jesús. Por eso, si vamos a ser como Jesús, tendremos el deseo de predicar las buenas noticias. Hay que predicar, hermanos. ¿Sabe que esa es la última profecía que se va a cumplir antes de la gran tribulación? Antes de que todo eso acontezca, el evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Y si usted no predica y yo no predico el evangelio, dijo Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Hermanos, nosotros no podemos ser envidiosos con el evangelio. No podemos ser envidiosos. Tenemos que reconvenirnos entre nosotros mismos y también salir a evangelizar a otros. Miremos Lucas 14:23. ¿Qué dice la palabra de Lucas 14:23? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Esto lo dijo el mismo Cristo. Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene ¿qué? Mi casa. Para que se llene mi casa. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros tenemos que ir por los caminos, por las veredas. ¿Cuántos han ido alguna vez al cine? ¿O ninguno ha ido al cine? Yo a veces he ido al cine. Casi no voy, pero sí, una vez que otra voy. Y recuerdo que hace unos años, antes de comenzar la película que uno iba a mirar, salía un carro de RCN o de Caracol o algo, iban los carros de cerveza a los lugares más remotos de Colombia. Y yo decía, si estas personas van allá, ¿por qué la iglesia no vamos allá? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no nos importa las almas. Por eso el Espíritu Santo ha empezado a incomodarnos, a sacarnos del confort. El Espíritu Santo va a mover en todo el mundo la evangelización, en el poder del Espíritu Santo. Así que si usted no le da sueño, es porque Dios quiere hablarle. ¿Sabe qué decía el rey David? No des sueño a mis párpados. Y a veces cuando uno no duerme, empieza a pedir al Señor? Dame sueño, Señor, yo quiero dormir.
y usted fuerza. Yo lo hago, por eso lo digo. Yo lo hago porque a veces me da insomnio. Y yo, Señor, ayúdame, yo quiero dormir, yo quiero dormir. Pero el Espíritu Santo quiere es que me levante a escuchar la voz del Espíritu. Pero a veces no hacemos caso. Pero David le decía a Dios, no des sueño a mis párpados. Aleluya. Después de su ascensión, los seguidores de Jesús actuaron exactamente como él. Ahora ya casi no se predica el evangelio. Ahora las iglesias más que todo se llenan es con otros hermanos de otras iglesias. Por A, por B o por C, pero se llenan más. Yo estudié en un instituto bíblico y de todas las materias que vi, la que más me gustó fue la evangelización. Y decía el profesor, porque eso era teníamos que hacerlo virtual, en ese tiempo también existía un poquito la virtualidad. Y él decía, si la iglesia de Jesucristo no predica el evangelio, no ama las almas, la iglesia muere. La iglesia va de más a menos cuando no se evangeliza. Pero si yo evangelizo, digamos a 20 personas, pueda que esas 20 personas queden 10. Amén. Gracias por los que dijeron amén. Que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Mientras tanto, nada que hacer. Si el Espíritu Santo no, y usted también tiene que pedirle, Señor, yo quiero. ¿A cuánto les gusta la buena vida? A todos. Y uno le pide al Señor, ¿cierto? A uno le gusta la buena comida. Y yo le digo a mi esposo, vivir bien cuesta. Cuesta, hermanos. Entonces a nosotros nos tiene que costar ayunos, oraciones, poder de Dios, poder del Espíritu para salir. Hermanos, a veces vemos personas que toman, pero nunca nos bajamos del carro a llevarle un tratado. A veces los criticamos, pero no estamos pensando en su alma. No estamos pensando en el alma, sino que pensamos egoístamente. Vamos a mirar Hechos 5:42. Hechos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Hechos 5:42. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Volvámoslo a leer todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No vaya a hablar de la iglesia Palabra de Vida Eterna, ni del pastor Wilson, ni del grupo de alabanza. No. Al Señor no se le puede quitar ese lugar. Él es el único, perfecto. Él es el varón perfecto. Entonces, todos los días, ¿cada cuánto hay que predicar? Cada Semana Santa, o sea, cada año. Y así lo hacemos, hermanos. A veces cada año nos preocupamos por salir por allá media hora a hacer algo. Pero dice la palabra del Señor que todos los días, ¿por dónde?
en el templo y por las casas. ¿Y de quién hablaban? ¿Del prójimo? De Jesucristo. Aleluya. De Él. Que Él es la resurrección y la vida. Leamos 2 de Corintios 5. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 5. (18 y 19). Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio Jesús el ministerio de la reconciliación? Dígale: a mí. A mí. Yo tengo que responderle a Dios. Por eso Pablo dijo: ay de mí. Ese ay es de dolor. Ay de mí si no predicase el evangelio. ¿Ya leímos el 19? Dice que Dios estaba en Cristo. Todo es Cristo, hermanos. Ahí no hay nadie más. En Cristo, reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, otra vez, de la reconciliación. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces Él nos encomendó el camino de la reconciliación. Dios nos ha otorgado tanto el ministerio como la palabra de Dios. Recuérdese que la palabra es Cristo mismo, no son letras, es Cristo porque Él es la palabra. Amén. Él es la palabra. Y vamos a mirar Juan 3:16, que es un versículo muy conocido. Usted y yo no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo porque a veces, como dije hace unos momentos, leemos un versículo porque ya no lo sabemos, pero no debe ser así, y sobre todo este versículo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 3:16? Dice la palabra del Señor. Juan, estoy en Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el último. Estaba pensando en otro. Juan 3:16, ok. Dice, leámoslo por favor con respeto y con reverencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que hizo Dios en el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, ¿cuántos creemos en el unigénito Hijo de Dios? No que diga, sí, Él murió en la cruz por mí o por el mundo. No. ¿A cuántos se les ha revelado el Hijo de Dios? Que es muy diferente saber que Él murió en la cruz por mí, pero una cosa diferente es que el Espíritu Santo me haya revelado el sacrificio de Cristo. Eso es totalmente diferente.
¿En qué versículo quedamos? El 18. Leemos el 18. ¿Sí? Ah, no, ya lo leímos. El 19. Y esta es la condenación. Ojo a esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué bendición! Amén. Entonces, Dios mandó a Jesús ¿a qué? No a condenar al mundo. Todavía estamos en la gracia. Pero muchos de nosotros a veces mandamos la gente al infierno, ni siquiera ha muerto, y ya los estamos condenando. Pero el Señor dice aquí que Dios, ¿a dónde fue que leímos esa parte? 17 creo que fue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie. No, hermanos, el Señor tenga misericordia de todos los que estamos vivos, de los que no han creído, que el Espíritu Santo toque sus corazones. Amén. Colosenses 1:20. Ya vamos a terminar, para los que están cansaditos. Creo que me faltan 5 más y ya terminamos. Filipenses, Colosenses. Colosenses 1:20. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y por medio de quién? De Él. Menos mal que no es de nosotros, y si no, nosotros mandábamos a más de uno al infierno. Dice que por medio de Él y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. ¿Se acuerdan el mensaje hace 8 días, el domingo? Hablé de la importancia de la sangre de Cristo. Y no la vaya a tener como amuleto. Y que a toda hora que la sangre de Cristo, no, ojo con eso. Porque eso no está bien. Entonces, ahora Él nos comisiona a compartir estas buenas nuevas de salvación. Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13, 14 y 15. Dice la palabra el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y por último, Primera de Corintios 7:29. Y ya con esta sí terminamos. Primera de Corintios 7:29. Aleluya.
Mire lo que dice aquí, hermanos. Ojo con este versículo. Con este terminamos con broche de oro. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Quién sabe? Muchas personas hoy pasaron a la eternidad. Niños, niñas, adultos, ancianos, bebés, muchos pasaron a la eternidad. Pero por la misericordia de Dios seguimos vivos. Vuelvo y lo leo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir esto? Que el número uno es el Señor. Que aunque tengamos esposa y esposo, dice que el tiempo es corto, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. A veces idolatramos a la pareja y no le sacamos tiempo a la evangelización. No le sacamos tiempo a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque estamos en un confort, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Estamos bien. ¿Qué me afana? Y las almas, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir igual? El Espíritu Santo no lo va a dejar seguir igual. Ahora, si usted no siente nada, pregúntele al Señor, ¿quién es usted? Porque si usted no siente compasión por los perdidos, acuérdese lo que dijo Pablo, ay de mí si no predicare el evangelio. Póngase sobre sus pies, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esa palabra preciosa, por este momento hermoso que el Señor nos ha dado. Padre, gracias, mi Señor. Gracias, Dios. También te pedimos perdón, Señor, porque hemos estado callados por mucho tiempo y nos hemos concentrado en nosotros mismos, en el ir, en el venir, en que estamos felices cantando al Señor. Pero Padre, te pedimos en tu misericordia que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a evangelizar. Ayúdanos a evangelizar a la familia cercana, a la familia lejana. Salir a las calles y predicar el evangelio. Pídale perdón al Señor, dígale, Señor, perdóname. Yo también te pido perdón, Señor. Te pedimos, Padre, todos que podamos hablar de ti, hablar de las buenas noticias, hablar de tu misericordia, hablar de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, porque sé que tú nos escuchas. Y también te pedimos que pongas un espíritu de obediencia, como dijo el rey David, que un espíritu obediente me sustente y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.